Darle la más cordial bienvenida al segundo día de las segundas Jornadas Nacionales de Derecho de Agua, un espacio de reflexión académica y análisis crítico sobre uno de los ámbitos más decisivos para el desarrollo institucional, jurídico y territorial de nuestro país, las modificaciones y los desafíos del derecho de agua. Saludamos con especial deferencia a las autoridades universitarias que hoy nos acompañan, a los representantes de las facultades, del consorcio, de la asociación, así como todos los ponentes y todas las ponentes y quienes han hecho posible esta jornada, entre ellos sus asistentes. Para iniciar este segundo día de jornada, invitamos, y ya tenemos en las testeras ciertamente, al profesor Cristian Rojas Calderón, quien moderará el panel número 4, titulado Inscripción, Caducidad y Registro del Derecho de Aprovechamiento de Aguas. Sean todos muy bienvenidos y que tengamos una excelente jornada. Muy buen día, muchas gracias a quienes se han animado a esta hora de la mañana a la continuación de nuestro segundo día de actividades. Como el moderador general lo indicó, tenemos ahora nosotros una actividad que va a juntar tres, digamos, aspectos que son medulares, controvertidos, ¿cierto?, y de alta actualidad últimamente, a partir del año 2022 particularmente, y que se denomina inscripción, caducidad y registro del derecho de aprovechamiento de agua. Nos acompaña en primer término la profesora María Luisa Baltra, que es profesora de la Universidad Finisterre y de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y su ponencia se titula Aspectos prácticos de los derechos de aprovechamiento de aguas referidos a regularización de inscripciones en el conservador de bienes raíces y al registro en el catastro público de aguas. La profesora Baltra es una muy conocida profesora del área, es magíster en Derecho de Minería por la Universidad de Atacama y es docente hace muchísimo tiempo en estos ámbitos, así que bueno, estamos muy contentos de que estén acompañándonos acá entre nosotros, forma parte también de la comisión organizadora de estas jornadas, así que bueno, su tiempo, profesora. No sé si acá o arriba, como quiera. Ahí, ¿se escucha bien? Buenos días. Bueno, tal como señalaba Cristian, soy parte del consorcio, así que muy agradecida de estar participando aquí. Iván, gracias por todas las deferencias que has tenido como anfitrión en esta oportunidad. Bueno, el tema que he elegido ha sido justamente uno de los temas prácticos que cada vez se están haciendo más comunes, que es lo que, y por los tiempos que tenemos, que es lo referente a la regularización de los derechos de aprovechamiento de agua y también al perfeccionamiento de los títulos, especialmente porque hay muchos casos para perfeccionar y obviamente muchos derechos que registrar, pero ante los cuales efectivamente surgen algunas dudas y si bien tengo miles de PPT, yo sé que estas van a quedar disponibles, por eso lo hice, pero voy a tratar de concentrarme en los temas que necesitamos ver. Siempre el reloj es importante. Esto es lo que falta a partir de hoy para que vence el plazo al 6 de abril del año 2027. O sea, básicamente nada. Pasa demasiado rápido el tiempo, es cosa de ver cómo llegamos ya a fin de año y claramente esto también es un tema respecto de lo que nos interesa. Cuando hablamos de regularización y hablamos de registro en el catastro, básicamente tenemos que tener estas normas presentes y yo diría que especialmente el manual de procedimiento de la DGA. La verdad son varias las respuestas que ahí encontramos y eso facilitaría, si todo el mundo lo viera, facilitaría mucho la presentación de las solicitudes para regularizar, para perfeccionar los títulos y la verdad ayudaría al trabajo que la Dirección General de Aguas tiene, sabiendo que carece de toda infraestructura posible para asumir todas las atribuciones y facultades que se le han dado en el último año y también obviamente para su personal y sería mucho más aconsejable, digamos, que todos nos preocupáramos de ver lo que es el manual. Yo me voy a preocupar solamente de algunos casos de regularización, viendo cuáles son los programas prácticos y también hacer unas reflexiones respecto del registro en el catastro. Solamente recordarles que hay una diferencia importante respecto a los derechos que han sido constituidos por la DGA, por resolución o por autoridad competente, si son más antiguos, en el sentido que antes del 6 de abril del 2027 deben estar
inscritos en el conservador. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque si nos vamos a lo que es la situación 2, que dice relación con la regularización de derechos del segundo y quinto transitorio del Código de Aguas, podemos iniciar el proceso hasta antes del 6 de abril del 2027. O sea, en uno tenemos que estar con los derechos inscritos y en el otro podemos incluso el día antes iniciar el procedimiento y no va a haber problema. El punto es cuánto se va a demorar la tramitación y con qué sorpresas nos podemos encontrar. Y en ese sentido me quiero detener específicamente y pensando también lo que dice el manual, por eso digo la importancia que tiene el manual de procedimiento, cuáles son los requisitos copulativos que en el fondo se deben cumplir en materia del segundo transitorio, que ustedes los ven ahí, que se haga una extracción del recurso, que se entiende, lo que está en negro es lo que entiende la DGA para estos efectos, que se tiene que haber usado ininterrumpidamente las aguas desde, a lo menos, el 29 de octubre del año 1976, cosa que no ha cambiado respecto de lo que es el segundo transitorio, y finalmente que se haya efectuado libre de clandestinidad o violencia y sin reconocer dominio ajeno, en el fondo, el titular, digamos el agua. Entonces, desde ese punto de vista, ustedes ven abajo, primero, arriba, cuáles son los requisitos, definitivamente el segundo transitorio, pero abajo, qué es lo que considera la DGA. Y en ese contexto, son varias las personas que pueden, en el fondo, iniciar el trámite en estos casos. Pero uno de los grandes problemas que se plantean, y quizás eso es el cuello de botella que después nos encontramos en la práctica, es que al momento de hacer la presentación y la admisibilidad que plantea la DGA es de documentos básicos. No hace un análisis para ver efectivamente si se cumple con los requisitos partiendo del uso ininterrumpido desde antes de octubre del año 76. Y solamente deja dentro del manual, en la parte de regularización, como facultativos presentar los demás documentos, los que justifican justamente por qué razón debiese, en definitiva, tener el derecho a regularizar la situación. Entonces, siguiendo con el criterio que se plantea en el manual y específicamente lo que para el capítulo concreto señala, se supone que la DGA analiza tanto los antecedentes legales, los antecedentes técnicos, la antigüedad del recurso, el caudal que es susceptible de regularizar y cuáles son los antecedentes de la fuente y luego cuáles serían los criterios para determinar si efectivamente se puede regularizar el derecho tal cual como se está pidiendo, se puede regularizar de una manera distinta, especialmente respecto al caudal, o bien derechamente no se puede llevar a cabo la regularización. Entonces, ¿cuáles son los problemas prácticos que me ha tocado ver a raíz de oposiciones que he tenido que ir haciendo respecto a algunos clientes y algunas organizaciones de usuarios? Primero, es que a pesar de que exige la normativa que haya una orientación que tiene que hacer el INDAP, la Dirección General de Agua, la CONADI, el SAC, las organizaciones de usuarios, muchas veces las personas comunes y corrientes que deben regularizar derechos no tienen idea de cuál es el trámite que hay que hacer y tampoco son bien asesorados por estos organismos. Muchas solicitudes señalan un uso ininterrumpido de una fecha posterior a lo exigido por la norma. Me he encontrado con muchas solicitudes que he tenido que revisar después en el expediente de la DGA y dicen, por ejemplo, estoy en uso del derecho desde el año 2006 o estoy en el uso del derecho desde el año 86 y fueron admitidas y por eso sale la publicación y uno la revisa. Luego hay otras, por ejemplo, nos ha pasado que hay solicitudes que presentan personas que están arrendando derechos de agua. Pues estoy arrendando, estoy usando el agua, entonces estaría dentro de la posibilidad de inscribir el título a mi nombre. O bien, personas que están regularizando propiedades por bienes nacionales con fecha posterior a la época en que necesitamos, y esas personas formalmente no tienen la posibilidad de regularizar. Bienes Nacionales ha hecho muchas regularizaciones de propiedades donde se usa el agua, pero claramente no se cumple el tema del uso ininterrumpido a partir de octubre del año 76. ¿Para qué decir el error de las publicaciones? Cada vez más frecuente. O sea, mucha gente se está apurando, no hace bien la publicación, pero tampoco indica que hay una rectificación. Y consecuencia de eso vuelven a publicar completo, ahora corregido, obviamente algunos casos dentro de plazo, pero el problema es que no es amigable la revisión de expedientes en la DGA, y cuando uno tiene que reiterar su oposición, en el fondo no aparece todo el listado como uno quisiese, en el fondo como la oficina virtual judicial, que uno ve todas las actuaciones, aquí queda lo último porque el sistema no da para más.
Entonces, al final, no sabemos si lo consideran, no lo consideran, en definitiva, qué decisión va a tomar la autoridad. Y también, a veces, se presentan solicitudes que desde un inicio no cumplen el requisito de la antigüedad, ni tampoco acompañan la documentación, digamos, necesaria para esto. Entonces, en ese sentido, respecto a la antigüedad del uso, como no se exige de manera obligatoria que efectivamente demuestre en el fondo que el uso es anterior o la posesión de los distintos usuarios en la época es anterior a esa fecha, lógicamente ya están admitiéndose, son admisibles, se publicitan y se sigue la tramitación de un montón de solicitudes de regularización que no tienen ninguna guía. Por lo demás también hay una guía en la página web de la DGA que especifica en el fondo qué es lo que hay que hacer, entrega un formato de tipo de solicitud, pero tampoco es tan bueno, porque en el fondo no señala que en el fondo la persona haga como un historial de por qué razón cumple los requisitos para regularizar. Entonces es bastante básica en ese sentido y lógicamente no es la mejor alternativa. Y tampoco hace una mención a la suma de posesiones, en el sentido de decir, mire, si usted lo adquirió ahora, pero este derecho ha sido usado por varias personas hasta antes de esa fecha, indíquelas todas ellas, acompañe la documentación y no va a tener ningún problema en ese sentido. En cuanto al uso, al no estar señalada como obligatoria la documentación, ¿qué pasa? Que en el fondo la DGA declara admisible porque vio los aspectos formales, pero tiene que obligatoriamente entrar a analizar. ¿Y eso qué implica? Igual tiene que hacer la visita a terreno, igual. Obviamente ocupa tiempo que podría estar dedicando quizás a otras solicitudes que sí tienen posibles mejores resultados. Y además, objetivamente, hay gastos en publicidad y gastos que tiene que asumir la persona, en el fondo, sin lograr obtener el objetivo, que es regularizar los derechos de agua, porque derechamente no cumple con las obligaciones. Y pensando, en el fondo, en los pequeños agricultores, es ahí donde está el problema. Si es una empresa, bueno, asume los costos, pero un pequeño agricultor no tiene esas alternativas. Por lo tanto, yo planteo una propuesta que es más bien simple, que la DGA la podría revisar, que es modificar, por lo menos para el caso del segundo transitorio, el manual, en el sentido de exigir desde el inicio, para la admisibilidad, efectivamente, elegir los requisitos para ver si efectivamente la persona cumple con esto. Mejorar la información de la guía e informar mejor a las organizaciones de usuarios cuáles son los trámites para que sus usuarios lo puedan hacer. Solamente el artículo 5º transitorio, hoy día hay una única situación, lamentablemente no se modificó la fecha para que aquellos que podían presentar directamente los papeles al conservador lo pudieran hacer, cosa que lamentablemente no ocurre y había muchos casos que sí podrían haber sido mucho más fáciles. En el caso del registro del catastro público de agua, hay varias normas que nos interesan y el reglamento del catastro está vigente, salvo algunas normas que han sido modificadas por el 170 bis. Pero la realidad es que está vigente y el plazo de registro para no tener la multa, ustedes lo ven ahí. Hay requisitos esenciales que los conocemos, de lo contrario hay que perfeccionar. El registro, cuando se hace ante la DGA, que la verdad es largo, algunos hemos estado más de un año o más esperando que nos registren los derechos, tenemos la posibilidad que nos entreguen un certificado provisorio o un certificado definitivo, ¿ya? Y tenemos la obligación de que se anota el margen de la inscripción en el conservador. ¿Cuáles son las situaciones que estamos viendo? Primero, por una parte, toda la normativa está señalando que los derechos que se deben registrar en el catastro son todos los derechos de agua. Dice inscribirse, aunque está mal, pero bueno, yo seguí lo que dice la normativa. Pero resulta que los derechos reconocidos por ley también se tienen que registrar. Pero no hay una norma específica que diga qué hacer. La única referencia que hay es que no se pueden perfeccionar las aguas de vertiente, el registro, pero sí tiene obligaciones el minero de informar, los pozos, si se tienen que medir, bueno, lo lógico es también que estén registrados y además que el objeto del registro, en el fondo, que tenga la DGA la visión completa de lo que está pasando con el agua. Entonces, nos encontramos con que el artículo 122 y la guía de la DGA están publicadas, pero no tienen información al día. De hecho, mantiene que era hasta los 18 meses. Entonces, ahí estamos con un problema en la institución. Existe demora, como les decía, en el registro de los derechos y el listado de los registros, que es un Excel, en el fondo por región, no especifica si el registro es definitivo o es provisorio.
Entonces ya también al momento de querer indagar un poco más, es un poco más complejo. Y en ese sentido, el mecanismo de registro es poco amigable. Hay un problema importante aquí, que también influye en lo que son las patentes, y me tomo un minutito más que es relevante esto. A diferencia de las concesiones mineras tienen un rol único con el cual se les incorpora al Catastro Nacional de Concesiones Mineras y también con ese mismo se pagan las patentes. En el caso de las patentes en agua, se les da un folio por la tesorería y al momento de querer pagar, si vendieron los derechos de agua, no puede llegar y pagar el nuevo dueño, porque está a nombre del antiguo y con clave única y no se da esa posibilidad que se da sí con, por ejemplo, los inmuebles. Entonces hay un tema ahí que tienen que trabajar en ese sentido de manera de aunar la información de manera que sea más fácil. No existe información de qué pasa, sabiendo que es obligatorio perfeccionar por un lado, qué pasa si está con el certificado provisorio y después de un año no ha iniciado los trámites. No se sabe. Deja sin efecto, me podría multar, no tenemos idea. Forma de efectuar la anotación al margen por los conservadores. Los conservadores están haciendo un uso, algunos dicen, sí, es verdad, ponen un timbre y dice certificado a año tanto, pero no dicen si es provisorio. Y los certificados de la DGA dicen cuándo son provisorios. Entonces, hay un tema ahí de poca preocupación del conservador y si hay que hacer un estudio de título y la persona no es una persona que sepa tanto derechos de agua, lógicamente, se puede encontrar y decir, está todo bien, perfecto, haga lo que quiera, y resulta que el derecho hay que perfeccionarlo. Y para terminar, no hay concordancia en lo que dice la DGA. Respuesta a una solicitud. Los derechos que no se encuentren registrados, quedan registrados como, no cuenten con las características, quedan como provisorios, pero es un proceso administrativo no obligatorio, dice, el perfeccionamiento. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Hay que cumplir o no hay que cumplir? Y para cerrar, solamente un recordatorio. En septiembre se dictó la ley 21.770, marcos permisos sectoriales para toda la administración del Estado, por lo tanto van a entrar algunas temáticas de la DGA, ahí que se van a tramitar por un procedimiento distinto. Pero lo importante aquí es que se modifican 38, hay un error ahí, son 38 cuerpos legales, donde está modificado el Código de Agua. Y esto es lo que tienen que tener presentes ustedes, para efectos a partir del 26 de septiembre del próximo año, cuáles son los plazos que van a tener para hacer sus solicitudes de regularización y perfeccionamiento. Se elimina la figura del delegado presidencial, solamente va a quedar la DGA y el sitio web, pero perfeccionamiento aún no. Bajan los plazos para la admisibilidad, para las publicaciones, para oponerse, para contestar las oposiciones. Y supuestamente también para que la DGA pida más antecedentes. Entonces, eso es algo que tenemos que tener presente. Tampoco se ha difundido, es cierto, falta todavía tiempo, pero es importante que las organizaciones y quienes nos dedicamos a este tema lo sepamos. Y con eso termino porque me tomé más tiempo. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante todo. Digamos, da para muchas preguntas, ¿cierto? Que probablemente todos tengamos. Muchas gracias por la excelente intervención. Ahora nos toca la segunda intervención de la mesa dentro de este mismo contexto, como les contaba al inicio. Va a exponer Gonzalo Araya. Gonzalo es abogado, es magíster en Derecho de Minería y Agua, ¿cierto? Y es actualmente gerente general de la Asociación del Canal Maule de esta región. Anteriormente fue miembro del directorio de la Junta de Vigilancia del Río Maule y actualmente también es director del... tiene una ponencia que va a seguir ahondando en esta problemática, pero desde otro punto de vista, y su ponencia se titula Sustento jurídico del artículo primero transitorio de la ley 21.435 y plantea la pregunta si se terminó o no la perpetuidad. Gonzalo tiene su tiempo. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias desde ya a la Universidad de Talca por hacernos partícipes de esta exposición.
principalmente al profesor Iván Obando, ¿cierto?, quien organiza esto, y al profesor Vergara, entre otros. Mi presentación tiene un tono bastante crítico, parte de una idea absolutamente interrogativa, ¿cierto? Esto es el sustento jurídico del artículo primero transitorio de la 21435, y la pregunta llamativa es: ¿se terminó o no se terminó la perpetuidad? Una palabra bastante interesante y que ha estado dando vuelta desde siempre en el derecho de agua, y particularmente en lo que a mí me toca hoy día exponer respecto de los derechos consuntivos, ¿ya? Yo formo parte como director actualmente de la Junta de Vigilancia del Río Maule, una cuenca muy importante dentro del país, sino la más importante en materia de administración de recursos hídricos. En lo práctico soy gerente general de la Asociación Canal Maule y me ha tocado más de una década trabajar y tramitar asuntos relativos al derecho de agua como abogado en mi espacio, ¿cierto? Avancemos. Ya, yo quería partir esta exposición con el corto tiempo que tenemos, pero yendo a láminas muy prácticas de una situación o un derrotero que hemos vivido en el Maule, que ha tenido ahí un correlato respecto de la duda o interrogante original. Aquí hay una importante referencia a un informe de la Comisión Mixta de la reforma al Código de Agua, esta reforma que estuvo más de una década en tramitación en el Congreso, ¿cierto?, como todos sabemos, y que termina con un acuerdo o pacto político que se traduce en esta Comisión Mixta, ¿cierto?, que después de un largo debate termina por unanimidad considerando el concepto de mantener la condición de los derechos de aprovechamiento de agua en su condición anterior, es decir, antes de la dictación de la 21/35, respetando su condición de perpetuidad y respetando sin cambio alguno, excepto, por cierto, por los cambios profundos que hizo la reforma en materia ambiental, pero en cuanto al derecho o a la propiedad de esos aprovechamientos no hubo ningún cambio ni ajuste. Cabe señalar que aquí hay una mención del diputado honorable, diputado señor Ibáñez, que me parece muy importante hacer mención, porque si bien es cierto, él participó en la unanimidad de la comisión en el acuerdo de las disposiciones transitorias del Código de Aguas, entre ellos el artículo 1 transitorio, él señala manifiestamente que, si bien es cierto, él aprueba, él espera que en la Convención Constitucional futura, es decir, que estaba en desarrollo a esa fecha, se corrija esa situación, mirándolo él desde una perspectiva de injusticia, ¿cierto?, pero dejando ver de que aprueba el concepto en los términos planteados. Y el resto de los honorables diputados se manifestaron muy en la línea de estar satisfechos con lo que se ha hecho y, importante, haciendo hincapié de que no hay cambios en cuanto a propiedad sustancialmente respecto a los antiguos derechos previos a la reforma 21/435. Por lo tanto, el asunto de la perpetuidad con respecto a los derechos antiguos, es decir, lo que se otorgaron o se constituyeron o reconocieron previo a la reforma 21/435, a través de este pacto político se entienden en el artículo primero transitorio absolutamente protegidos. Aquí hay una lámina de la disposición transitoria, lo importante de los plazos, el reloj corriendo, ¿cierto? El año 2027 está encima es importante considerar de que el artículo primero transitorio hace referencia exclusiva y excluyente al artículo 2 y 5 como las herramientas idóneas de regularización, ¿ya? Entiéndase como tal que los derechos que estaban constituidos de conformidad a la ley antes de la entrada en vigencia de esta norma no requerían mayor regularización, sino quizás perfeccionamiento cuando no contenía las características propias de las solicitudes del reglamento del Catastro Público de Agua, pero sí los que estaban en un carácter de ser reconocidos en el uso. Este artículo, que nace de este pacto político anteriormente señalado, señalan como excluyentes, ¿cierto?, el artículo 2 y 5 transitorio como las herramientas idóneas para mantener la perpetuidad sobre el derecho. Ahora voy a pasar un poquito más a lo práctico. La Asociación Canal Maule, esta organización de la cual yo formo parte actualmente como gerente, ¿cierto?, ha iniciado un proceso. Primero, posa la reforma, hizo una consulta por la vía de pertinencia a la Dirección Regional de Aguas, que se levantó a nivel central, consultando respecto a la situación de las inscripciones en conservador de bienes raíces que tienen origen en una comunidad de aguas, ¿ya?, cuya naturaleza jurídica no es propiamente tal un acto de autoridad individual, sino que simplemente forman parte de esos usuarios como miembros de una organización dentro de la administración de un cauce artificial y no particularmente con un derecho individual en la fuente natural del recurso. Es decir, el Estado no se ha pronunciado en esa materia respecto si desafecta el bien nacional de su público y respecto de esa persona individualmente, sino que simplemente lo entiende como un argumento de prueba suficiente o importante para acreditar el uso del recurso.
En esta pertinencia, la DGA se pronuncia contundentemente señalando de que la norma aplicable para el primer artículo transitorio de la 21.435, el artículo 2 transitorio en materia de comunidades de agua, sobre esta resolución, y con pie firme, la Asociación Canal Maule presenta solicitudes de bloque, digamos, o en grupo, a través de la organización, haciendo uso del artículo 2 transitorio del Código de Aguas, ¿cierto?, en relación a esta facultad que tiene el presidente de la organización en representar a sus usuarios, siempre y cuando cada uno de ellos otorgue una autorización expresa que así lo ratifica. Esto fue, según lo dice ahí, el año 2023. Avancemos, por favor. Luego de eso, por una situación bastante extraña, ¿cierto?, y ahí es donde nace el fantasma, y por eso la pregunta que nosotros nos hacemos, y por qué llegamos a pensar de que hay algunos que pueden entender de que hay una perpetuidad limitada o no existe perpetuidad, es que la DGA se pronunció al revés. Después de haberse pronunciado por vía de pertinencia, ¿cierto?, pasado un tiempo, después de que nosotros hacemos el ejercicio, se pronuncia al revés y declara inadmisible por la vía de la forma, pero deniega en el fondo. Y ahí queda, digamos, la principal problemática para nosotros, porque la DGA entendemos que en ese minuto había tomado un camino diverso. Ahí está la resolución, el señor Manrique Prieto traje ese ejemplo dentro de otros muchos que tenemos en tramitación, pero en este caso fue denegado. Eso nos hizo, por cierto, reflexionar y pensar qué es lo que estaba pasando. Recogimos antecedentes de la doctrina, de la jurisprudencia a la fecha, no encontramos ningún argumento jurídico sustancioso que fuese en una línea distinta de lo que se había planteado, y por lo tanto encargamos un informe en derecho al profesor Hipólito Zañartu en materia de inscripciones posesorias, ¿cierto?, y la diferencia o diferenciación que pudiese existir respecto de inscripciones que nacen de la constitución de una comunidad de aguas. Este informe en derecho se evacuó, hay un informe bastante profundo, pero yo traje al menos 2 láminas que son bastante descriptivas. Esta en particular, la anterior, que plantea una tesis de expropiación disimulada. Expropiación disimulada, ¿por qué? Porque en el fondo el Estado de Chile, a través de la Dirección General de Agua y el Ministerio de Obras Públicas, ¿cierto?, ha manifestado una posición vacilante, poco clara, ¿cierto?, de incerteza jurídica, que ha provocado de alguna manera que el administrado o el ciudadano termine llegando a concluir que debe hacer un perfeccionamiento, por ejemplo, en el caso de inscripciones de comunidades de agua, cosa que está, como sabemos todos, bastante claro y fallado sistemáticamente por la Corte Suprema, en contrario, o simplemente llevando lo que tenga inscrito en el conservador al catastro público de agua, recogiendo la moción de la profesora Baltra, en el sentido de que tampoco hay seguridad si vamos a incorporarnos al catastro público definitivo o simplemente vamos a quedar en un catastro público provisorio. Luego el profesor termina ahí concluyendo contundentemente, ¿cierto?, que las inscripciones que tienen origen en el 114 del Código de Agua no constituyen una inscripción posesoria al mismo derecho y por tanto de carácter el mismo comunero de una inscripción posesoria propia debe instar por ella a través de los mecanismos o procedimientos de regularización que están amparados en la ley, y particularmente haciendo hincapié como el mecanismo idóneo general, el 2 transitorio, y el específico el 5 en materia de propiedades o parcelas CORA. Dicho eso, y partimos un camino largo de conversaciones con la Dirección Nacional de Agua, particularmente con su director Rodrigo Sangüesa. Tuve yo una reunión con el ministro de Justicia entre medio, el señor Cordero, nos acompañó la senadora Rincón, el senador Galilea también nos acompañó a una reunión con el director nacional de Agua, estuvo ahí su asesor o varios asesores del director, que también formaron parte como asesores de la comisión mixta y del proceso de la reforma al Código de Agua. Y finalmente también tuvimos una reunión con la ministra de Obras Públicas, y esto terminó en que el director nacional de Agua definió con la Asociación Canal Maule y la Junta de Vigilancia del Río Maule un acuerdo de avenimiento en esta materia, en el entendido de que es procedente tramitar una regularización de un artículo 2 transitorio bajo el amparo del artículo 1 transitorio de la 21.435 para poder avanzar en su reconocimiento legal y definitivo. Ahí están, digamos, los argumentos principales, y ahí está la firma, ¿cierto?, del director, que también es algo relevante, es un avenimiento que lo firma el director nacional de Agua en su calidad de representante de la Dirección Nacional. Pasa un tiempo, ¿cierto?, y ahora en marzo del año 2025 la DGA, haciéndose cargo de esta situación, ¿cierto?, plantea en los vistos de esta que deja sin efecto la resolución que deniega y le da tramitación admisible y
a ese proceso en adelante. Hoy día la Asociación Canal Maule tiene alrededor de 3 metros cúbicos en tramitación vía 2 transitorios, incoados en comunidades de agua, cuyo origen es una comunidad de agua que está en proceso de regularización para obtener un título individual en la fuente natural del cauce del río Maule. Puedo decir que hemos avanzado con bastante ripio, pero hemos llegado finalmente a avanzar dentro del procedimiento. Esto ya pasó a las publicaciones, oposiciones, visita a terreno, y hoy día tenemos una resolución administrativa que está redactada y, según nos indicó el director nacional de agua la semana pasada en una reunión, se encuentra en el firmador, por lo tanto está próxima a ser una resolución final. Para ir terminando y cerrando, ahí voy dejando algunos mensajes, digamos. 3 importantes fallos de la Corte Suprema, posterior a la reforma del Código de Agua. Existía ya este derecho de aprovechamiento y, por lo tanto, es una situación que está bastante clara. Podemos hablar mucho de esto. La Corte Suprema se ha pronunciado mucho respecto de esta situación, sobre todo respecto a perfeccionamientos, respecto a inscripciones en comunidades de agua. Tanto es así que en algún minuto la misma Dirección General de Agua fue opositora, manifiesta en los procesos judiciales de perfeccionamientos respecto a inscripciones en comunidad de agua, aduciendo de que la inscripción en la comunidad no era particularmente un derecho de aprovechamiento constituido de conformidad a la ley, y hoy día raramente cambia de criterio, y entendiendo que la reforma de alguna u otra manera terminó con la perpetuidad o ha publificado de alguna forma todos los derechos de aprovechamiento de agua sin ninguna distinción, haciendo agrícola a una situación de absoluta inseguridad futura pasado abril del 2027, porque no existe ninguna situación clara respecto a lo que va a pasar con esos derechos si es que las personas se mantienen en esta condición de statu quo. Hago una crítica a la Dirección General de Agua en el sentido de mantener esta política de siga la corriente como una política promocional, ¿cierto? Sigue la corriente, la persona simplemente avanza en lo que puede, pero no hace ningún hincapié respecto de la situación en la que está sometida. Nuestra propuesta desde la Junta de Vigilancia de Río Maule dice relación con, evidentemente, un cambio normativo. Debe existir una extensión del plazo, es obligatorio. El Estado nos ha expuesto a una situación de pérdida de certeza y, por tanto, obligadamente el legislador se tiene que hacer cargo de esto. Debemos extender ese plazo y, por sobre todo, debemos dar seguridad. Y esa seguridad debe darse por la idea de mejorar este artículo 2 transitorio del Código de Aguas y poder definir precisamente cómo caminar para poder terminar sus procesos cada uno de los usuarios de una manera correcta, segura y definitiva en el tiempo. Eso es lo que venimos a proponer desde la Junta de Vigilancia de Río Maule. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, de nuevo, un muy interesante cuestión, digamos, que claro, golpea, podríamos decir, voy a decir algo muy antiguo, golpea la línea de base, es un exocet, podríamos decir, a la línea de base de muchísimas cosas que están en juego hoy día, colocarse probablemente lo que está discutiéndose en general, ¿cierto? Colocarse, intentar resolver en 5 años, ¿cierto? Que es más o menos 2022, digamos el plazo del deadline, ¿cierto? 2027, a problemas que tienen 40, es bien difícil. Entonces, probablemente le tengamos que seguir dando vueltas a este asunto. En tercer término nos acompaña en la mesa, es una presentación doble, ¿cierto? Rodrigo Weissner, ¿cierto? Y Francisco Canessa nos van a presentar un trabajo que opera más o menos en la misma gira en torno a esta gran problemática, análisis de la posible caducidad de los derechos reconocidos por el artículo 2º transitorio del Código de Aguas a la luz del artículo 1º transitorio de la 21435. Rodrigo Weissner es un reconocido abogado en este campo, ¿cierto? Cursó sus estudios de Derecho en la Universidad Andrés Bello, tiene estudios de máster en Economía Energética por la Universidad Técnica Federico Santa María, desarrolló una larga carrera en el Ministerio de Obras Públicas, finalizando como director general de Aguas. Actualmente es socio en Puga Ortiz. Por otro lado, Francisco Canessa es un abogado de la casa, ¿cierto? Estudió en la Universidad de Talca, es máster en Economía, Regulación y Competencia de los Servicios Públicos en la Universidad de TAT de Barcelona y magíster, no me salió muy bien el catalán, y es magíster en Regulación por la Universidad Adolfo Ibáñez. Vuelvo a decir, estos temas son altamente interesantes y probablemente vamos a tener que darle muchísimas más vueltas. Francisco, ¿empiezas tú? Sí. Así que muy bien, su tiempo. Buenos días. Primero, muy contento de estar acá
Yo soy de la Universidad de Talca, así que estoy doblemente feliz de poder participar en mi alma mater. Agradecer a los organizadores, a la ACHDA de mi corazón, que es nuestra organización de abogados de derecho de agua. Así que muy contento. Bueno, y la idea de esta presentación es un análisis de la posible caducidad le pusimos ese nombre por el artículo 2º transitorio a la luz de la ley 21.435. Yo quiero partir con algunos datos. Primero, cuando se trabajó toda la reforma del Código de Aguas, siempre se trabajó con este dato de los 350.000 derechos de aprovechamiento de aguas que estaban legítimamente constituidos o reconocidos. Y esta es una información bastante antigua. Esta información viene aproximadamente del 2010. Esto está recogido por un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional del año 2018. Han pasado tantos años. Y ese es el dato que siempre tenemos nosotros en la cabeza cuando trabajamos temas de agua. Son 350.000 derechos constituidos o reconocidos. Entonces, hicimos la siguiente consulta por transparencia a la Dirección General de Agua con 4 preguntas, a ver si existía algún dato más actualizado. Y el primero era el número total de derechos de aprovechamiento de aguas constituidos por la Dirección General de Agua desde la entrada de vigencia al Código del 81. La segunda pregunta, el número total de derechos de aprovechamiento registrados en el Catastro Público de Aguas, en su historia. Luego, la cantidad de derechos registrados desde el 6 de abril en adelante. Y una cuarta pregunta, que cuál es la estimación del servicio respecto a cuántos derechos faltan por regularizar. Y tuvimos la siguiente respuesta, lo cual nosotros sabemos que era una pregunta muy difícil. Lo conversé con ellos también y hicieron su mejor intento. Y la respuesta fue esta. Nos dicen, le enviamos un link con 3 archivos en Excel y además le enviamos una serie de documentos en los cuales ustedes van a poder sacar la información. Perfecto. Hicimos el análisis respecto de los Excel. En cuanto a la primera pregunta, ¿cuántos derechos existen constituidos por la DGA del 81 en adelante, 1981 en adelante? Ahí está el número, 151.366. Información oficial de la DGA. A la segunda pregunta, ¿cuántos derechos están registrados en el CPA históricamente? 80.309. Y a la tercera pregunta, ¿cuántos derechos están registrados en el CPA desde el 6 de abril en adelante? 9.048. Esos son los datos oficiales respecto a regularizaciones y registro en el Catastro Público de Agua. Ahora hicimos un doble clic, porque estamos en mi querida región del Maule, respecto de cuántos derechos existen por regularizar en la cuenca del Maule, y existe un informe del año 2007, y esta es la información que nos envió la DGA como actualizada. No es una crítica a la DGA, pero es para que dimensionemos lo atrasado que está la información y con lo que se trabajó. Y nos envió la información, dice que la cuenca del Maule abarca 22 comunas, 19 de las cuales están en la región del Maule, y que para la cuenca del río Maule existen 672 derechos superficiales susceptibles de regularizar. 672. Y con esos datos se trabajó la reforma, con esos datos se trabajaron los artículos transitorios que Rodrigo después va a pasar a exponer. Entonces, esta primera dimensión que nosotros quisimos hacer era entregar datos concretos que tiene la autoridad. Entonces, nuestras primeras conclusiones a esto. Primero, obviamente, no hay un levantamiento fidedigno respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas que faltan por regularizar, ni siquiera cercano, ni siquiera cercano. Segundo, esto se parece, para los que somos ya más viejos, se parece al artículo 4º transitorio
de la ley 20.017, ¿cierto? Que solo en la región del Maule ingresaron más de 5.000 solicitudes. Yo tuve la oportunidad de ser director regional en el año 2013 y cuando llegué, y aquí parte del grandioso equipo que nos tocó sacar esa parte de la pega, habían cerca de 3.000 que faltaban por resolver. O sea, del 2005 al 2013 solamente se habían resuelto cerca de 2.000, faltaban 3.000. En el 2014 lo logramos bajar a cerca de 1.000. Después ya siguió otro director que lo terminó. Y es para que mencionemos el nivel de cómo la técnica legislativa no trabaja con los datos duros para poder desarrollar un articulado conforme a la realidad de las regiones. Y un último dato, para darle el paso a Rodrigo. Solo este año, acá en la región del Maule, han ingresado más de 632 solicitudes de regularización. O sea, en un año, el número del 2007 que les acabo de decir, se cumplió. Entonces, ¿en qué se resume esto? Para avanzar con la parte más jurídica. El gran problema es que se redactó una normativa y que muchos actores relevantes lo señalaron en las comisiones sin tomar en cuenta la realidad tanto de las cuencas, de las organizaciones de usuarios y principalmente, y aquí defiendo la DGA, la capacidad del servicio para poder soportar la cantidad de trabajo que les trajo la reforma. Nosotros que somos usuarios recurrentes, lo primero que nos dicen es que me ingresaron 200 solicitudes, no ha avanzado nada con lo tuyo. Eso hay que hacer un doble clic porque, como dijo mi antecesor, acá hay temas patrimoniales, inversiones, situaciones que requieren certeza para poder seguir adelante, como en esta región, como aplica en esta región, principalmente la agricultura. Así que esa es mi parte. Ahora le doy el paso a Rodrigo, que va a tratar el asunto jurídico. Bueno, muy buenos días. Iván, muchas gracias por ser dueño de casa y por prestarnos esta maravillosa universidad. No la conocía, así que un agrado conocerla. Felicitaciones también a la ACHDA por también organizar en conjunto con la universidad, en el consorcio de universidades, maravillosa idea de Camila Bettiger, que la ha impulsado hace bastante tiempo. Así que felicitaciones a todos ellos. Cuando a mí me tocó tramitar algún tiempo la reforma de la ley 20.017, y de ahí en adelante le he hecho el seguimiento a todos los informes de la Comisión de Hacienda. Como ustedes saben, todo proyecto de ley tiene que pasar por un informe de la Dirección de Presupuesto para que informe respecto de cuáles son las implicancias presupuestarias de las reformas de las respectivas leyes. Y curiosamente todas las reformas al Código de Agua, que le han duplicado o triplicado las funciones, atribuciones y obligaciones, dicen que esto se asumirá con el presupuesto ordinario de la Dirección General de Agua. Y eso efectivamente lo que está haciendo es provocar un impacto no menor en la quehacer de los funcionarios de la Dirección General de Agua, que terminan pagando la responsabilidad por no poder sacar a tiempo las solicitudes que se están haciendo. La norma que parece obvia, y a veces las cosas por obvias no se dicen, pero tenemos que estar de acuerdo que aquí tenemos una norma fundamental. Chile, como pocos países en el mundo, tiene su reconocimiento a nivel constitucional del derecho de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de agua.
y eso implica que toda norma que se dicte obviamente tiene que ir en concordancia con esta ley. La pregunta que empieza a surgir es ¿qué pasa con esta institución transitoria, que se le critica mucho por ser transitoria, que se ha transformado en permanente? Yo, para serle franco, no veo mayor problema en que una norma transitoria perdure en el tiempo. Eso será un tema de técnicas legislativas que pudo haberse pasado a la normativa permanente. Que efectivamente todos los derechos que los usos históricos antes del 1976 pueden ser regularizados conforme al artículo 2º transitorio. Es interesante cómo la voz de la reforma cambia de derecho a aprovechamiento inscritos por usos actuales de agua. Eso no es gratuito, obviamente. Va en la línea, y a mi juicio es una opinión muy personal, de debilitar el concepto de derecho de aprovechamiento de agua como un derecho de propiedad, y va justamente en la línea de alejarse de la norma constitucional, que a mi juicio ya este cambio no está respetando esa norma tanto tiempo vigente. Después, la 21.435 nos da la buena noticia de que los derechos de aprovechamiento reconocidos y constituidos antes de la publicación de la ley continuarán estando vigentes. Les recuerdo que esta norma surge de una discusión que se da durante la tramitación de la ley de si iban a estar vigentes o no, y se zanja esta discusión, sobre todo con las opositoras a esta reforma, estableciendo esta obviedad, pero afortunadamente esta obviedad quedó redactada expresamente en la ley. Pero nos agrega la mala noticia de que caducan por su no inscripción en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces. Entonces, viene el artículo 2º transitorio de la 21.435, se establece expresamente la caducidad por el solo Ministerio de la Ley, que no será aplicable a los usos actuales respecto a los cuales se inicia el procedimiento de regularización. Con una técnica legislativa bastante extraña, obliga a iniciar el procedimiento de regularización conforme al inciso 2º del artículo anterior, es decir, 5 años contados de la entrada en vigencia de la reforma. Si uno hace un análisis más específico, viene la pregunta obvia: ¿caduca el derecho de aprovechamiento usos transcurrido el plazo para iniciar el procedimiento de regularización sin haberlo hecho? Porque la técnica legislativa es, efectivamente, caducarán por el solo Ministerio de la Ley, y por otro lado establece la obligación de iniciar la tramitación. Y aquí, esta duda que no es baladí, nosotros la hicimos presente a la Dirección General de Agua y lo tratamos en un coloquio con la Dirección General de Agua. Hicimos la pregunta expresa si caducan o no caducan, y tuvimos un coloquio más bien cerrado y estuvimos conversando con los que tramitaron la 21.435. Y la respuesta de los tramitadores de la 21.435 es que no existía caducidad. Entonces, esa pregunta la trasladamos a la Dirección General de Agua, y la Dirección General de Agua, la respuesta es que eso no estaba resuelto. Es decir, no tenía respuesta respecto de este tema. Eso, obviamente, lo que va a hacer es obligar una vez más a prorrogar el plazo de 5 años. A mí no me cae ninguna duda que va a llegar el último día, se van a encontrar con 100.000, 150.000 derechos de aprovechamiento susceptibles de regularizar, que es la base del uso del agua, sobre todo agrícola en nuestro país,
y va a terminar en una prórroga bastante express, como ocurrió también con la Ley de Fomento al Riego, cuya vigencia también tuvo su tiempo en la tramitación legislativa que seguía. Entonces, existen dos interpretaciones posibles. Una es la caducidad, efectivamente, por el solo Ministerio de la Ley, porque tenemos una norma expresa que así lo dice, caducan por el solo Ministerio de la Ley. Y esa caducidad por el solo Ministerio de la Ley, entonces, debiese orientar la respuesta de la autoridad, que como he dicho, no tiene respuesta respecto a este tema, para tener claridad respecto de qué ocurre después de los 5 años. Si caducan por el solo Ministerio de la Ley y al día siguiente, quiere decir que los 100.000, 150.000 derechos de aprovechamiento susceptibles de regularizar dejan de existir en nuestro país. Esa es la respuesta natural frente a esta reforma. Si esa es la respuesta, mi interpretación es que por aplicación del artículo 19, número 24, inciso final, no caducan, por la misma razón cuando se estableció el proyecto de reforma al Código de Agua, ingresado por el presidente Elwin, que establecía la caducidad por el no uso, que después mutó en la patente por no uso. El entonces ministro Ricardo Lagos dijo expresamente que no podían avanzar hacia la caducidad por el no uso porque no podía existir una causal sobreviniente de pérdida del derecho de aprovechamiento de agua. Misma razón para establecer la caducidad por la no regularización. Y esta causal sobreviniente, citando al profesor Fernando Az, a propósito de las causales de caducidad establecidas con posterioridad, él hace un análisis bastante interesante respecto de la temporalidad. ¿Es posible que en una ley posterior establezca una causal de pérdida del derecho de propiedad incorporado ya en el patrimonio? Y al respecto cita una sentencia que efectivamente señala que como causal sobreviniente del pérdida del derecho de aprovechamiento de agua, en este caso era de daños o molestias para la colectividad respecto a una institución regulatoria, a juicio del profesor Fernando Az, eso no es posible. Y mi interpretación y mi conclusión es que esta discusión que se va a chutear, perdónenme el término coloquial, una vez que llegue el plazo con la prórroga, va a terminar en el Tribunal Constitucional y si actúan conforme a la ley y la Constitución debiese ser efectivamente reconocido en ese sentido. En el mismo sentido existe un rol, un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de una sociedad contractual minera, que también indica, a propósito del artículo 7º transitorio del Código de Minería, que efectivamente las causales sobrevinientes no son posibles. Y esa es mi conclusión respecto del artículo 2º transitorio de la 21.435. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Rodrigo y Francisco. Muy interesantes las exposiciones. Tenemos algunos minutos para atender 2 preguntas. Sí, escritas. Ahí y ahí. Creo que con eso estaríamos. Para no alterar, digamos, entiendo que después los que tengan más preguntas podrán hacérselas en el café cuando corresponda. Tenemos una pregunta de nuestro conocido Pancho Saldías y una pregunta de Natalia Dasencich. Voy a leerlas en el orden inverso. Una para Gonzalo Araya. ¿Cómo se enmarca en el problema el artículo 13 transitorio de la Ley 21.435 que reconoce los derechos fijados en la inscripción estatutaria de las organizaciones de usuarios de agua? En su concepto, ¿aún así deben regularizarse por el segundo transitorio? Esa es para
para ti. Y la pregunta de Pancho Saldía es sobre perfeccionamiento. ¿Tiene plazo legal y sanción? ¿Qué ocurre si solo se queda con el certificado provisorio al margen de la inscripción conservatoria? Esto especialmente para pequeños agricultores. No sé si va dirigida a María Luisa. Sí, perfecto, María Luisa. Si quieres respondo cortito porque no es mucho lo que hay que decir. A ver, tenemos un reglamento del Catastro Público de Agua en donde se establece que podría quedar como provisorio el derecho, pero con la obligación de hacer el trámite, de perfeccionar el título dentro de un plazo de 1 año, pero no pone ningún tipo de análisis ni situación de qué pasa si dentro del año no se cumple. Por lo tanto, ahí hay una falencia de parte de lo que es el reglamento. El reglamento existe, sigue vigente, la única diferencia es que no se aplica el 46, inciso segundo, respecto del trámite ante los tribunales. Por lo tanto, está en status quo. Y si a eso le sumas el tema de que el conservador no señala si el derecho es provisorio o no, peor. No puedo decirte nada más porque eso está pendiente. Ok, Natalia, no sé. Bueno, interesante pregunta porque desde el punto de vista práctico me ha tocado verlo y también analizarlo jurídicamente. Para contextualizar, dentro de esta historia o derrotero que yo traté de mostrar, ¿cierto? En algún minuto, como cité, logré una reunión a través del presidente de la Junta de Vigilancia de Río Maule con el director nacional de agua, actual, Rodrigo Sangüesa. En esa reunión estuvo también presente el asesor don Carlos Esteves, ¿ya? El diputado de la República don Rodrigo Galilea. Y fuimos nosotros a plantear el problema del 2 transitorio con la problemática con la DGA que habíamos recién vivido, digamos, este cambio de criterio así como sin mayor, digamos, lógica. Y la discusión se amplió y en ese minuto el señor Carlos Esteves manifestó de que desde el Ejecutivo se estaba buscando una solución al problema. Entonces le preguntamos cuál era la solución de ese problema. Y él nos dice el 13 transitorio. Nosotros creemos que el 13 transitorio no fue lo suficientemente eficaz para poder resolver este problema y por lo tanto estamos trabajando para mejorarlo, perfeccionarlo y hacerlo eficaz. Y por lo tanto esto debería ser origen de una nueva norma que en el fondo se está tramitando junto con aumentos de plazo en términos generales propios de la reforma del Código de Agua que ya se entendía en esa fecha como limitado, ¿cierto? Eso se tradujo en la 21.586, ¿ya? Y desde nuestra perspectiva, en ese mismo instante, le hicimos nuestras observaciones. Primero, desde mi punto de vista, el 13 transitorio es una norma transitoria diferente y que tiene un fin distinto del primero transitorio de la 21.435. No está ese 13 transitorio, no está discutido lo del 13 transitorio en el artículo 1 transitorio, ¿ya? Y por tanto se le manifestó de parte mía la posibilidad de enviarle algún tipo de observación. Y él estuvo de acuerdo. Yo le mandé algunas observaciones respecto de esa futura discusión. Finalmente eso no llegó a puerto, porque la discusión legislativa, yo seguí muy digamos, preocupado de esta historia del proceso de la 21.586, y no hubo ningún honorable diputado de la República ni ningún asesor que hiciera hincapié en este asunto, sino más bien en el tema de los plazos. Eso fue lo que se discutió en la 21.586 particularmente. O sea, necesitamos aumentar los plazos, es necesario, pero la verdad que los plazos que se estaban extendiendo no eran particularmente los plazos de fondo, ni los plazos importantes, sino que lo que terminó siendo el legislador es aumentar el plazo al especulador. Muy extraño todo, ¿cierto? Lo importante era 18 meses para poder frenar la especulación, y lo que hizo fue aumentar el plazo a ellos y no hacer ningún tipo de corrección respecto al problema de fondo. Por lo tanto, yo siento que el artículo 13 transitorio no resuelve nada. Es un procedimiento que con la 21.586 se hizo más engorroso, tiene mayor costo, se complejizó desde el punto de vista de la tramitación, eso desde el punto de vista práctico, por lo tanto se acerca mucho a lo que es un trámite de perfeccionamiento o un trámite de regularización. Ya ahí tengo que tener una duda como ciudadano, decir, ¿por qué tomó el 13 si en el fondo el procedimiento es particularmente muy parecido y en costos prácticamente iguales? No reguló el perfeccionamiento. Ya, la DGA posteriormente nos dijo que iba a ver cómo resolverlo, aun cuando la 21.586 no lo resolvió precisamente, no se hizo cargo del perfeccionamiento y por lo tanto la DGA hoy día dice
lo vamos a incorporar igual. Extraño, ¿ya? Y por último, a mi parecer, analizando la historia de la ley y del mismo Código de Agua del 81, este famoso 13 transitorio es una norma muy añeja, ¿ya? Que se reflota en la reforma del Código de Agua, muy añeja, y que nunca tuvo práctica real, porque de alguna manera u otra, la inscripción originaria fue mutando por transferencias o transmisiones, y por lo tanto los títulos individuales nacieron a la vida registral desde la naturaleza jurídica propia de la Comunidad de Agua de forma automática, de tal forma que quien conoce la práctica y trabaja y tramita derecho de agua se enfrenta a las situaciones que prácticamente todo el mundo tiene una inscripción individual ya por transmisión o transferencia. De tal manera que también ahí llegamos a un punto ciego. Me parece que el artículo 13 transitorio es una norma horrible, que no tiene ningún fin y que además va a terminar provocando mayores problemas. Felizmente, para terminar, dentro de lo que me ha tocado conversar con los colegas, hay muy poca experiencia, todos se están preguntando si alguien lo ha tramitado, si la DGA lo ha resuelto, pero no le han dado tampoco tanto fuerza, entendiendo que hay una serie de cosas pendientes. Por lo tanto, me parece que no es una norma que termine por corregir nada. Probablemente va a generar muchos problemas. Muy bien, excepcionalmente hemos admitido una pregunta, porque venía de Camila Bettiger, que va dirigida a Pancho y a Rodrigo. Sí, Camila pregunta si la caducidad por no uso post-2022 tampoco sería procedente. Y obviamente también a la luz del derecho de propiedad garantizado en la Constitución. A mi juicio es absolutamente inconstitucional esa norma, completamente inconstitucional. Y la historia fidedigna del establecimiento de la ley fue muy clara. Yo les citaba lo que dijo el ministro Ricardo Lagos, que efectivamente hubo una discusión a propósito del proyecto de ley del presidente Elwin que establecía la caducidad por no uso. Y me acuerdo que los que intervenimos en ese tiempo, estuvo también muy fuerte ahí Pablo Jäger, fue una conversa que hubo con Carlos Carmona, el jefe de la división jurídica del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Y la opinión de Carmona era que efectivamente esa norma era inconstitucional y frente a un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad e incluso durante la tramitación de la reforma del Código de Agua no iba a pasar por el Tribunal Constitucional por establecer esa causal de pérdida del derecho de propiedad sobreviniente. Entonces, la respuesta va a ser bien concreto. Yo creo que sí, es absolutamente inconstitucional esta norma, pero obviamente esto va a terminar en el Tribunal Constitucional y veremos cuál es la composición política del Tribunal Constitucional para ver cómo se resuelve, lamentablemente. Eso, muchas gracias. Terminamos la primera mesa de hoy por la mañana, así que seguimos. Muy bien. ¿Tienes las cosas? Sí, sí, ya. Muy bien. Carlos está arriba, sí. Carlos está ahí. Sí, yo creo que sí, me estoy cambiando asiento. Estoy cambiando el coche, aprovechando. Aprovecho el mismo bajo.